La tasa de éxito en la caza de un león es de unos 25 de cada 100 intentos. La del gran tiburón blanco, alrededor de 50. La del águila, aún menos. El cazador más eficiente del planeta no es un depredador de documental ni una bestia con colmillos. Es un insecto. Pesa menos que un clip. Vive junto al estanque más cercano y captura a su presa en pleno vuelo con una precisión que, según algunos registros, supera el 90%. En ciertas mediciones, llega al 95%. Ningún animal grande se acerca siquiera a esa cifra. Libélula, un ser que la mayoría de la gente considera bonito e inofensivo. Hoy vamos a ver cómo una máquina del tamaño de un dedo se convirtió en el cazador más preciso de toda la historia de la vida en la Tierra. Porque hoy varias de sus especies enfrentan un riesgo real de extinción. ¿Y por qué lleva haciendo todo esto desde hace 300 millones de años? 300 millones de años cazando. Las libélulas son uno de los grupos de insectos voladores más antiguos del planeta. Sus ancestros aparecieron en el período Carbonífero, hace más de 300 millones de años. Para tener una escala de referencia, los dinosaurios surgieron hace unos 230 millones de años. Las plantas con flor, hace apenas 130. Las libélulas ya volaban sobre la tierra cuando no había flores, ni hierba, ni pájaros. Solo helechos, colas de caballo gigantes y bosques pantanosos, y eran distintas de las actuales. En el Carbonífero, el oxígeno atmosférico llegaba al 35% de la atmósfera. Hoy es apenas 21%. Los insectos respiran por tráqueas, tubos que recorren todo el cuerpo y difunden el oxígeno directamente hacia los tejidos, sin pasar por pulmones ni sangre. Cuanto más oxígeno disponible en el aire, mayor es el tamaño corporal que ese sistema respiratorio puede sostener sin colapsar. El resultado de esa atmósfera sobrecargada de oxígeno fue Meganeuropsis, un pariente extinto muy cercano a las libélulas actuales, con una envergadura de hasta 70 centímetros, casi la longitud del brazo de un adulto, el insecto volador más grande que existió jamás. La primera vez que alguien ve una reconstrucción de Meganeuropsis en un museo, la reacción casi siempre es la misma: incomodidad. Estamos acostumbrados a que la libélula sea un punto brillante junto al agua. Hace 300 millones de años era algo del tamaño de un halcón. Cuando el nivel de oxígeno atmosférico bajó, esos gigantes desaparecieron, pero el plan corporal básico sobrevivió casi intacto. 4 alas, ojos hemisféricos, patas prensoras, caza aérea. Hoy se conocen unas 6.500 especies del orden Odonata, que agrupa a las libélulas y a sus parientes más cercanos, los caballitos del diablo. Viven en todos los continentes, salvo la Antártida, del trópico al subártico. El diseño fue tan eficaz desde el principio que la evolución apenas lo retocó en 300 millones de años, algo que ocurre con muy pocos planes corporales en toda la historia de la vida animal. Una máquina construida alrededor de la visión. Todo el cuerpo de la libélula es un conjunto de herramientas afinadas para una sola tarea: matar en el aire. Empecemos por los ojos. Son 2 esferas compuestas de entre 25.000 y 30.000 lentes individuales cada una, llamados omatidios, que ocupan casi toda la cabeza. El campo de visión resultante ronda los 360 grados. La libélula ve arriba, abajo, adelante, atrás y a los lados prácticamente al mismo tiempo. El único punto ciego real es una franja estrecha, justo detrás de la nuca. Alrededor del 80% del cerebro de una libélula procesa exclusivamente información visual. No es exagerado decir que no son ojos con cerebro. Son un cerebro-ojo, una máquina construida enteramente alrededor de la visión. Investigaciones en neurociencia identificaron dentro de ese cerebro un grupo reducido de neuronas, conocidas como detectoras de blancos pequeños en movimiento, que se activan específicamente ante puntos diminutos, desplazándose contra el fondo del cielo, ignorando prácticamente todo lo demás. Son, en esencia, un filtro biológico diseñado para una sola cosa: encontrar un mosquito en pleno vuelo e ignorar el resto del mundo visual mientras dura la persecución. Las alas. 4 motores independientes. Las alas son 4, y cada una funciona con independencia de las demás. En la mayoría de los insectos voladores, las alas están acopladas mecánicamente y baten juntas.
como una sola unidad. En la libélula, cada ala tiene su propio grupo muscular de control directo, sin el mecanismo indirecto que usan abejas o moscas. Eso le permite volar hacia adelante, hacia atrás, de lado, detenerse en el aire como un helicóptero y girar 180 grados de forma prácticamente instantánea. Algunos estudios registraron velocidades superiores a los 50 km por hora en vuelo recto. En el borde anterior de cada ala hay un pequeño engrosamiento oscuro llamado pterostigma. No es un detalle decorativo. El pterostigma actúa como un contrapeso aerodinámico que estabiliza el ala a altas velocidades, suprimiendo las vibraciones de origen aeroelástico que podrían desestabilizar el vuelo en pleno ataque. Es, en términos de ingeniería, un sistema antivibración pasivo incorporado directamente en la estructura del ala, sin ningún componente móvil ni gasto energético adicional. Además, la libélula puede batir las alas anteriores y posteriores con frecuencias distintas, e incluso en direcciones parcialmente opuestas entre sí. El ala delantera genera una estela de aire que la trasera puede aprovechar para ganar sustentación extra, un fenómeno que los investigadores en aerodinámica llaman interacción de estelas. Cuando la libélula necesita velocidad máxima, sincroniza ambos pares de alas para maximizar el empuje. Cuando necesita maniobrar en un espacio reducido, las desacopla y las mueve de forma independiente. Es, en la práctica, como tener dos pares de motores que pueden trabajar en conjunto o por separado, según lo exija cada situación de vuelo. Ingenieros que diseñan microdrones estudian esta estructura desde hace décadas. La empresa alemana Festo construyó el Bionic Opter, un dron experimental con 4 alas completamente independientes y 13 grados de libertad de movimiento, diseñado específicamente para reproducir el vuelo de la libélula. Puede detenerse en el aire, desplazarse en cualquier dirección y girar sobre su propio eje sin perder estabilidad. 300 millones de años de evolución, y la ingeniería humana recién empieza a copiar lo que la libélula resolvió mucho antes de que existiera cualquier forma de vida sobre tierra firme capaz de observarla. Hay un dato adicional poco conocido. Las libélulas casi no gastan energía al planear. La relación entre sustentación y resistencia aerodinámica de sus alas es tan favorable que pueden cubrir distancias considerables, alternando tramos de aleteo activo con largos periodos de planeo casi sin esfuerzo, un comportamiento que resulta clave para entender una de las hazañas más sorprendentes de todo el grupo, de la que hablaremos más adelante. Patas que no sirven para caminar. Las 6 patas de la libélula están inclinadas hacia adelante, formando en conjunto una especie de sexta trampa viviente. La libélula, de hecho, prácticamente no camina por el suelo. Sus patas no evolucionaron para la locomoción terrestre, sino exclusivamente para atrapar. Cuando ataca, las patas se cierran alrededor de la presa en una fracción de segundo, formando una jaula geométrica que casi no deja margen de escape. Aquí empieza lo más extraño de todo el proceso de caza. La libélula no persigue a su presa, la intercepta. La inmensa mayoría de los depredadores del reino animal, desde el león hasta el halcón, funcionan mediante persecución directa. Ven dónde está la presa en cada instante y se dirigen hacia ese punto. La libélula hace algo cualitativamente distinto. Calcula dónde va a estar la presa una fracción de segundo después y vuela directamente a ese punto futuro, no al lugar donde el mosquito está en el momento del ataque. Investigadores que filmaron la caza con cámaras de alta velocidad, en estudios que se remontan a comienzos de la década de 2010 en laboratorios especializados en neurociencia del comportamiento, descubrieron que la libélula mantiene la imagen de la presa fija en un punto constante de su retina durante toda la persecución. Mientras esa imagen se mantiene fija en ese mismo punto retinal, la libélula está, matemáticamente, en curso de intercepción garantizada. El principio se llama rumbo constante y es exactamente el mismo que utilizan los sistemas de guiado de los misiles autodirigidos modernos. En lugar de perseguir el blanco, el sistema calcula un punto de encuentro futuro y corrige el rumbo continuamente para mantener ese punto fijo. Un insecto con un cerebro de apenas unos pocos miligramos de peso ejecuta la misma lógica de navegación que la industria armamentista tardó décadas en formalizar matemáticamente durante el siglo XX. Y todavía hay más. La libélula suele atacar desde abajo y por detrás de su presa, corrigiendo constantemente su trayectoria para que, desde la perspectiva visual del mosquito, ella parezca un punto inmóvil contra el fondo del cielo. Esta técnica se conoce como camuflaje de movimiento.
El mosquito literalmente no percibe que algo se está acercando, porque el depredador no se desplaza en relación al fondo visual que el mosquito está procesando. No hay ninguna señal de alarma que procesar hasta que las patas ya se cerraron alrededor de su cuerpo. Distintos estudios de comportamiento estiman que este ataque completo, desde el despegue hasta la captura, puede resolverse en bastante menos de un segundo, sin margen efectivo de reacción para la presa. Otra vida bajo el agua. Antes de convertirse en cazadora aérea, la libélula vive otra vida completamente distinta, bajo el agua, y esa vida es en cierto modo todavía más inquietante que la del adulto. La hembra pone sus huevos en el agua o en tejido vegetal sumergido junto a ella. De esos huevos salen las ninfas, llamadas náyades. La náyade no se parece en nada a la libélula adulta. Es un ser aplanado, de color oscuro, cubierto de sedimento, que se arrastra por el fondo o se esconde entre las algas, y que se convierte en uno de los principales depredadores de los pequeños cuerpos de agua dulce donde habita. Tiene un arma prácticamente única entre los insectos. El labio inferior, llamado labium, se pliega bajo la cabeza como un mecanismo de resorte comprimido. Cuando una presa pasa cerca, una larva de mosquito, un renacuajo, un alevín de pez recién nacido, el labium se dispara hacia adelante en cuestión de milisegundos y la atrapa con un par de ganchos en su extremo. La velocidad del disparo es tal que la presa no tiene tiempo real de reaccionar. Es el equivalente submarino exacto de lo que la libélula adulta hace después en el aire. Captura instantánea, prácticamente sin margen de error. La náyade no caza de forma activa. Es una emboscadora pura. Permanece inmóvil durante horas, camuflada en el sedimento o entre las raíces de plantas acuáticas, esperando a que algo se mueva dentro del rango exacto de su labium. Cuando eso ocurre, el disparo es tan rápido que a menudo ni siquiera resulta visible a simple vista. Solo se percibe el resultado. La presa ya está atrapada entre los ganchos. La náyade puede vivir bajo el agua entre unos pocos meses y hasta 5 años, según la especie. Durante todo ese tiempo crece, muda y caza, atravesando entre 10 y 15 mudas sucesivas antes de estar lista para abandonar definitivamente el agua. Algunas náyades de especies grandes son capaces de atrapar alevines de pez más grandes que su propio cuerpo. No son, en absoluto, una presa fácil para nadie en ese ecosistema. Su exoesqueleto es duro, sus reflejos son rápidos, y si algo intenta atacarlas, muerden. Hay además un detalle de su locomoción que sorprende a cualquiera que lo escucha por primera vez. Las náyades se desplazan mediante propulsión a chorro. Aspiran agua hacia una cámara ubicada en su recto y la expulsan hacia atrás de golpe cuando necesitan escapar rápido de un peligro. El impulso resultante las lanza hacia adelante con una aceleración considerable. Es, literalmente, un motor a reacción, funcionando dentro de una larva de insecto de apenas un par de centímetros. El mismo principio físico que usa un calamar para desplazarse en el mar, pero aplicado en agua dulce y en una escala muchísimo más pequeña. La metamorfosis, el momento más peligroso de toda su vida. Llega finalmente el momento para el que la náyade vivió meses o incluso años bajo el agua. Sale del agua, trepa por un tallo o una piedra cercana a la orilla, generalmente de noche o al amanecer, cuando hay menos depredadores activos. Se fija con firmeza a esa superficie. La coraza dorsal de su exoesqueleto se agrieta, y de esa grieta emerge lentamente la libélula adulta, húmeda, blanda, con las alas todavía plegadas y sin ninguna capacidad funcional de vuelo. Sale de su antigua piel de náyade, queda colgando boca abajo durante un tiempo, y espera. Un fluido corporal llamado hemolinfa se bombea activamente hacia las venas que recorren cada ala, y las alas se despliegan, milímetro a milímetro, hasta alcanzar su forma final. Luego se secan y se endurecen progresivamente. Es, sin exagerar, uno de los momentos más vulnerables en la vida de cualquier animal del planeta. Durante varias horas, la libélula recién emergida no puede volar, no puede huir, y prácticamente no puede defenderse de nada. Un pájaro, una rana, una araña, cualquiera puede comérsela sin el menor esfuerzo durante esa ventana de indefensión total. Una proporción considerable de libélulas muere exactamente en ese punto, en el umbral entre el agua y el aire, sin haber llegado siquiera a volar por primera vez. Las que sobreviven ese trance despliegan finalmente sus alas por completo y se elevan. En apenas unos días, sus cuerpos terminan de endurecerse del todo y la antigua criatura submarina y depredadora del fondo del agua
se convierte, sin transición intermedia, en un depredador aéreo con una tasa de éxito de caza superior al 90%. Cortejo, territorio y una guerra genética silenciosa. La vida adulta de la libélula no se limita a cazar. Buena parte de ella gira también en torno a la reproducción, y ahí aparece otro capítulo poco conocido de su biología. Los machos de muchas especies son intensamente territoriales y defienden activamente pequeños tramos de orilla o de estanque contra otros machos rivales, en ocasiones con enfrentamientos aéreos directos que pueden durar varios minutos. El apareamiento en sí mismo tiene una particularidad anatómica única entre los insectos. Forma lo que se conoce como la rueda de apareamiento, una postura en la que el macho y la hembra quedan conectados formando literalmente un círculo cerrado con sus propios cuerpos. Pero lo más sorprendente ocurre a nivel genital. Los machos de varias especies de libélula desarrollaron órganos copuladores con estructuras específicas, en algunos casos con forma de gancho o de cepillo diminuto, cuya función es literalmente remover el esperma de apareamientos previos de otros machos que la hembra pudo haber tenido antes de encontrarse con él. Es un mecanismo de competencia espermática física y directa, documentado y estudiado en detalle por entomólogos evolutivos, que convierte al apareamiento de la libélula en una especie de guerra genética silenciosa que ocurre en cuestión de segundos, invisible a simple vista. Una migración que parece imposible para un insecto. Volvamos al vuelo, porque hay una hazaña más que la libélula guarda para el final. La vagabunda roja, cuyo nombre científico es Panthala flavescens, es una libélula relativamente pequeña, con una envergadura de apenas unos 8 centímetros, y protagoniza una de las migraciones más largas conocidas entre todos los insectos del planeta, posiblemente la más larga de todas, si se mide por ciclo migratorio completo. Su ruta va desde la India, atraviesa el Océano Índico completo, llega hasta el este de África y luego de vuelta. La distancia total estimada por ciclo migratorio ronda entre los 14.000 y los 18.000 kilómetros. Ninguna generación individual completa todo el trayecto. Es una migración multigeneracional. Las libélulas vuelan, se reproducen en distintos puntos a lo largo del camino y mueren. Sus descendientes continúan la ruta, aprovechando los vientos monzónicos estacionales y probablemente orientándose, según distintas hipótesis científicas, mediante la percepción de la polarización de la luz solar, una capacidad sensorial que varios insectos migratorios comparten. Científicos confirmaron esta ruta migratoria mediante un método sorprendentemente indirecto: el análisis de isótopos estables de hidrógeno presentes en las alas de libélulas capturadas en las Islas Maldivas. La composición isotópica específica del agua en la que se desarrolló cada náyade queda registrada químicamente en el tejido del ala adulta, funcionando casi como una especie de pasaporte químico. Ese análisis demostró que las libélulas capturadas en las Maldivas no habían nacido en esas islas. Venían del continente. Un insecto de apenas unos cientos de miligramos de peso, cruzando un océano entero, no en una sola vida, sino en generaciones sucesivas, siguiendo una ruta codificada en un sistema nervioso del tamaño de una cabeza de alfiler. Aliadas silenciosas contra el dengue y la malaria. La libélula está más conectada con la vida humana de lo que la mayoría de la gente imagina, y no de forma simbólica, de forma directamente sanitaria. Empecemos por los mosquitos. Una libélula adulta puede comer varios cientos de mosquitos y moscas por día. Las náyades, mientras tanto, depredan activamente las larvas de esos mismos mosquitos dentro del agua, antes incluso de que lleguen a convertirse en adultos voladores. Las libélulas son, en conjunto, uno de los controladores naturales más eficaces que existen sobre las poblaciones de insectos que transmiten enfermedades mediante la picadura. En regiones tropicales, donde la malaria y el dengue representan problemas sanitarios graves, las libélulas forman parte activa de ese equilibrio ecológico de control natural. Cuando se destruyen humedales para avanzar con urbanización o con expansión agrícola, las libélulas pierden su hábitat de cría, su población local cae, y la de mosquitos, liberada de ese control natural, tiende a subir. Es una cadena causal que rara vez se menciona en el debate público, pero que los epidemiólogos y ecólogos conocen bien desde hace décadas. Además, muchas especies de libélula son extremadamente sensibles a la contaminación del agua, lo que convierte a la composición de sus poblaciones larvarias en un indicador biológico directo de la salud de un ecosistema acuático. Si un estanque o un río
sostiene una comunidad diversa de náyades y libélulas. La calidad del agua suele ser razonablemente buena. Si esa comunidad desaparece o se reduce drásticamente, es una señal de alarma temprana de que algo anda mal en ese cuerpo de agua. Es, en la práctica, un indicador biológico vivo, considerablemente más rápido y más barato de monitorear que la mayoría de los análisis químicos de laboratorio. ¿Está en peligro de extinción? Durante mucho tiempo, la libélula fue considerada un grupo de insectos relativamente seguro a nivel global, en buena parte porque, a diferencia de mamíferos o aves, casi no existía información sistemática sobre el estado real de sus poblaciones en todo el mundo. Eso cambió en diciembre de 2021, cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza publicó la primera evaluación global jamás realizada sobre el estado de conservación de todo el orden Odonata, que incluye a las libélulas y a los caballitos del diablo. El resultado fue contundente. Aproximadamente el 16% de todas las especies evaluadas de libélulas y caballitos del diablo del mundo están amenazadas de extinción. La causa principal identificada por los investigadores es, con enorme claridad, la destrucción sostenida de humedales, pantanos y ríos en estado silvestre, el hábitat exclusivo del que dependen las náyades para completar su desarrollo antes de convertirse en adultas voladoras. Esa destrucción está impulsada principalmente por la expansión agrícola y la urbanización insostenible a nivel mundial, exactamente los mismos procesos que amenazan a buena parte de la biodiversidad de agua dulce del planeta. Entre los casos documentados como especialmente críticos, figura Africosifa varicolor, una especie que solo se encuentra en 2 arroyos puntuales de la meseta de Moyavi-Matsai, en Gabón, y que depende enteramente de que esos 2 cursos de agua específicos permanezcan intactos. Otro caso es Mesanfiagrion gaudi y montanum, un caballito del diablo clasificado en la categoría en peligro, conocido únicamente en turberas de altura del norte de la cordillera central de los Andes colombianos. Un hábitat extremadamente localizado y vulnerable a cualquier alteración. La doctora Viola Klausnitzer, copresidenta del grupo de especialistas en libélulas de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, señaló en su momento que las libélulas funcionan como indicadores extremadamente sensibles del estado real de los ecosistemas de agua dulce en todo el planeta, y que esa primera evaluación global reveló, por primera vez con datos concretos, la magnitud real de su declive, además de establecer una línea de base fundamental para medir en el futuro el impacto de cualquier esfuerzo de conservación sobre el grupo. La buena noticia, dentro de ese panorama, es que la solución no requiere estrategias exóticas ni costosísimas, protección efectiva de humedales, ríos y pantanos existentes, y restauración de los que ya fueron degradados, es, según los propios especialistas, la medida individual con mayor impacto posible sobre la supervivencia a largo plazo de miles de especies del grupo, incluyendo muchísimas que ni siquiera fueron identificadas o descritas formalmente todavía por la ciencia. Más del 90% de efectividad en la caza. En algunas mediciones puntuales, 95 de cada 100 intentos terminan en presa capturada. Ni el león, ni el tiburón blanco, ni el águila se acercan siquiera a esa cifra. Y ese resultado no es casualidad ni un golpe de suerte evolutivo. Se construyó, ajuste tras ajuste, durante 300 millones de años. Ojos que ven casi todo el espacio que la rodea al mismo tiempo. 4 alas que se mueven de forma independiente entre sí. Patas plegadas en forma de trampa geométrica. Un cerebro diminuto que calcula intercepción matemática en lugar de simple persecución. Un cuerpo que nace depredador en el fondo de un estanque y se reconstruye por completo para convertirse en depredador del aire. Y una migración transoceánica empaquetada, generación tras generación, en un sistema nervioso del tamaño de un grano de arroz. Todo eso, hoy, depende en gran medida de algo tan simple como que un pantano, un río o una marisma sigan existiendo. La próxima vez que veas una libélula posada junto al agua, no pienses que es solamente un insecto bonito. Es una de las máquinas de caza más precisas que la evolución puso jamás en el aire. Estuvo aquí mucho antes que cualquier ser humano, y con toda probabilidad, si se protege lo poco que realmente necesita para sobrevivir, va a seguir estando aquí mucho después.